Hola a todos de nuevo. Aquí estamos para realizar un ejercicio de reconstrucción sobre un tema que ya conocemos, que son las pinturas de Santa María de Liesa, de la ermita de Santa María del Monte. El propósito es mostrar cómo la técnica que aquí empleo es diferente a la que he realizado para la reconstrucción del mosaico cosmológico de Mérida y simplemente indicar que a lo largo del proceso podréis ver que en este caso se utilizan más capas y además cada una con un propósito determinado. Por ejemplo, yo utilizo cuatro fundamentales, una capa base que sirve para los colores básicos y planos, luego una capa de colores oscuros, otra de colores claros y otra que llamo yo de filigranas, que son los remates que en este caso se realiza en toda la pintura gótica lineal y que dan expresividad y determinan cómo es el fundamento de esa pintura. En este caso he elegido el panel correspondiente al martirio de Santa Catalina, que está en el lado de la epístola de la ermita, y tampoco quiero describirlo con minuciosidad, pero sí apuntar que se trata de la comparecencia, según el citado martirio, la comparecencia de Santa Catalina ante Magencio, eh, llevada allí para que renegara de la fe, y lo que hace es, bueno, convencer casi al propio emperador de que la verdadera fe es la verdad absoluta. Se trata de una viñeta bastante extensa, de forma alargada, dividida en dos escenas. En la otra escena están también representados los sabios del imperio, que intentan rebatir a Santa Catalina esa creencia y que acaban convencidos de todo lo contrario, es decir, de la verdadera y absoluta consistencia de la fe cristiana. Lo importante es destacar, sobre todo aquí en este caso, la técnica más que el contenido de la escena. Y la técnica pues se reduce a, primero, realizar sobre una base absolutamente fotográfica de la escena un entramado de líneas muy finas que nos servirán para dar primero los colores base, que son absolutamente planos. Yo en una segunda instancia lo que hago es colorear las sombras encima de los colores planos, las sombras que, por cierto, se corresponden con colores ya determinados, lo mismo que las luces, que es la otra capa que pongo encima, se corresponden con pues una paleta de colores que he estado elaborando y que son los mismos para toda la obra. Y sobre la capa de luces, finalmente superpongo una última que yo la llamo filigranas y que sería, por decirlo de alguna manera, la definitiva, y siguiendo un poco la pauta propia que creo ha seguido el pintor. Las filigranas es lo que da sobre todo una identidad fundamental a la imagen. Eso sí, siempre jugando pues con lo que me es posible jugar con los pinceles que utilizo. Es decir, modifico la forma, la humedad y la opacidad en función, también la transparencia, sí, en función de lo que necesito en cada momento. Normalmente en las filigranas, por ejemplo, las doy con una opacidad total porque es el remate que dará identidad precisamente a esa pintura. Hay que tener en cuenta cómo trabaja, creo yo, desde mi punto de vista, por lo que conozco, cómo trabaja un pintor medieval. No, un pintor medieval evidentemente no es un artista o no se considera un artista. Por cierto, que evidentemente no tiene nada que ver con el sentido que damos a esa palabra en nuestros días. No quiere figurar para nada, no quiere ser conocido a no ser como un buen artesano, y precisamente eso es lo que es. Simplemente es un artesano, un trabajador, como puede ser un albañil o un cantero o cualquier otro que trabaja pues, en una tarea de este tipo.
es una pintura gótica y sobre todo esta pintura gótica lineal casi ritual, ritual porque utiliza siempre los mismos procedimientos y por ejemplo, fondo solo hay un fondo rojo o un fondo azul y sobre el fondo rojo los colores de las figuras y de todos los objetos que se ponen son diferentes a los que se ponen sobre el fondo azul, de tal manera que sobre los rojos van siempre morados, azules, verdes y sobre los azules pues van morados, que son comunes, sí, pero en este caso pues van rojos y naranjas. Y todo es alborozo hasta que el artesano se tiene que enfrentar a la reproducción de superficies complejas como pueden ser orfebrería o mármoles, porque evidentemente mientras representa pues superficies planas como paredes, telas, caras, pues todo puede ser más o menos fácil. Pero ¿y las superficies complejas? Pues entonces el artesano y nosotros también, y para eso hemos tenido que elegir los, evidentemente, los pinceles adecuados, pues lo que tiene que hacer y no le queda más remedio es hacer brochadas, tramas con los pinceles, aprovechando pues, precisamente todas las pinturas que seguramente tiene por ahí, restos, para crear una determinada sensación de relieve o de un material distinto a los que le rodean. Eso lo que ocasiona es que en muchos casos pues confunda un poquitín al observador. Por ejemplo, en el cáliz que tenemos en la imagen se pueden ver ahí trazos irregulares en distintas direcciones que simulan pues una superficie brillante. Y lo mismo ocurre con los tronos de Magencio en las dos escenas. Finalmente acometo la realización de los nombres y lo hago en la última de las capas que tengo en Photoshop, en la capa de las filigranas, y la realidad es que sería un proceso imposible, prácticamente imposible si lo tuviera que realizar con el ratón. Por fortuna lo hago sobre una tableta digitalizadora, la XP-Pen, y bueno, resulta un asunto un poco prolijo, un poco largo, que aquí he acelerado para no perder el tiempo y que, bueno, sí, es bastante grato. Es bastante grato porque los nombres, una vez colocados, determinan la apariencia total y absoluta de la imagen y te dan una idea de la similitud que has conseguido con la imagen original o con la que tú crees que era la imagen original, porque ya hemos dicho que el asunto es prolijo saber cómo en realidad era en sus orígenes. Doy por terminado el trabajo de restitución digital de la escena o de las dos escenas, mejor dicho, y ahora pues simplemente intento poner una secuencia de imágenes en las que se aprecie cómo las capas se superponen y cómo la determinan desde la más básica hasta lo que he dado en llamar filigranas. Bien, pues vamos a ir terminando integrando este conjunto que acabamos de terminar con el resto del panel de Santa Catalina, porque evidentemente esto es solamente una parte y nosotros queremos dar una idea de conjunto de todo el panel y además lo queremos hacer de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Pues intentar que se parezca a cómo estaba pintado en origen, en el momento en que se hizo. El tema es complejo. En principio, pues sobre una imagen que hemos recortado del archivo anterior, abrimos otro archivo donde tenemos ya un conjunto de elementos hechos del panel total y lo integramos ahí, lo colocamos ahí.
Pero evidentemente no termina ahí la cosa, porque ese panel va sobre una superficie determinada y ya sabemos que es yeso y por tanto se trata de una superficie irregular. Otro de los problemas con los que hay que lidiar es que evidentemente los colores seguramente no tenían la viveza que les hemos dado con procedimientos digitales. Así que, como podéis observar, lo primero que hago en Photoshop y en este nuevo archivo que he abierto con ese fin, pues texturizarlo, colocarle una textura para que eh, haya una discontinuidad en la superficie, para que se creen sombras en la superficie y simule pues una cierta irregularidad. Y también, no lo sé, porque quizá no es exacto, pero sí que intento también rebajar la intensidad de los colores. Como podéis ver también lo he intentado, es decir, busco que de alguna manera no sea tan espectacular el color y que se simule como si el yeso hubiera absorbido parte de la pintura y no se viera tan fuerte. Por último, evidentemente hay que acudir a ver la obra en su conjunto y eso solo se verá cuando esté el panel completo y esté colocado sobre una superficie curva imaginaria virtual y eso será ya al final de todo el proceso. Mientras tanto, pues tendremos que dejarlo así y será suficiente. Y nada más, os dejo hasta una próxima entrega en la que creo que por fortuna podremos observar pues el final de todo el proceso de reintegración de este panel, de esta maravilla que tenemos en Liesa. Hasta pronto, amigos.